Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. En 1657, un buque fantasma apareció en las costas de Acapulco, México. Fantasma decimos porque más que dispuesto a atracar, parecía a la deriva. Era el galeón San José, que regresaba de Filipinas, por lo que parece por arte de magia. Según la leyenda, al abordarlo, los estibadores se percataron de que no quedaba nadie vivo a bordo. Aunque muchos cronistas la hayan reproducido, lo cierto es que hay muchas dudas sobre la veracidad de esta historia, que probablemente sea una exageración, o incluso el fruto de una confusión en el caso de Nuestra Señora de la Victoria, un buque que por las mismas fechas perdió a todos sus oficiales y tripulantes en alta mar. Hablamos del galeón de Manila y lo hacemos con Shai Shemer. ¿Qué tal estás? No estás a bordo de ninguna tripulación, ninguna embarcación, pero te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Shai? ¿Cómo estás? Pues bien hallados, claro, esos arriesgados aventureros, por no llamarlos un poco locos, iban hacinados en esos barcos con ratas, eh, con mucha mercancía, con muchas enfermedades. De alguna manera, me has dicho que no estoy a bordo y estoy feliz porque solamente cuando no había viento podían darse un baño en el mar, pero estar demasiado tiempo quietos en esas embarcaciones implicaba estar también expuesto a un calor insoportable. Realmente toda esta epopeya de conquista no la podemos entender ni por la vía mística ni por la vía tampoco de lealtad. Aquí había un componente, hubo un componente de una avidez y un afán realmente de riquezas, y las han encontrado, y de abrir rutas alternativas para que se pueda llevar a través de las distintas, podemos decir, rutas convencionales, valga la redundancia, mercancía muy apetecible desde Asia, de alguna manera, a Europa, sobrepasando las capacidades y los descubrimientos en su momento de Cristóbal Colón, pero este fue un punto de partida de estos exploradores ávidos que lucharon contra pestilencia y lucharon contra las enfermedades y contra los lugareños, estableciendo realmente unos dominios de proporciones inimaginables y una riqueza que llevaron realmente a aquellos lugares ciertos avances europeos tecnológicos y culturales, pero también trajeron un poco por este afán y por esta avaricia, trajeron realmente propusieron escenarios de desesperanza y también de mucha oscuridad, ¿no? Hay un poco de oscurantismo en este proceso, pero finalmente se fue desarrollando. Y era la avidez realmente de llevar esto a Europa, una Europa que estaba carente de algunos elementos que daban a la naturaleza, plantas medicinales, tipos de cultivo, y también las famosas sedas y, por supuesto, especies, como dije, cultivos, y todo tipo de objetos, porcelanas y demás, que comenzaron a ser muy famosos a través del río Guadalquivir. Llegaban a Sevilla con rutas que realmente eran difíciles y extensas y no eran propias de España, ¿no? El gran competidor y no competidor, y lo superó muchas veces, fue el mismo Portugal, lo que llevó a poner un orden en esto, el famoso Tratado de Tordesillas, que les llevó en junio de 1494 a tener un acuerdo entre los representantes de Isabel y Fernando, los reyes de Castillas, que realmente propulsaron todas estas rutas aventureras,
reyes de Castilla y Aragón, y el rey Juan II de Portugal. El reparto de las zonas, así como el Tratado de Sykes-Picot, después de la Primera Guerra Mundial en 1917, aquí se reparten las zonas de navegación y conquistas de todo el Océano Atlántico y lo que se llamó el Nuevo Mundo, ¿no? Se lo repartieron entre los dos y claro, era muy difícil hacer las rutas con los portugueses presentes. Eso trajo muchos conflictos y hubo una necesidad de buscar algo diferente y puede ser que se haya descubierto por casualidad, según los historiadores, pero aquí tenemos el tema que nos compete hoy, que es el Galeón de Manila, y también un personaje, el que estructura todo esto, ¿no? Andrés de Urdaneta y Ceriano, ¿no? Que fue un militar, un cosmógrafo, un marino, una persona muy especial, y hay otro que, conocido también en España, en Madrid, de una famosa estación de metro, Miguel López de Legazpi. El nombre, no sé, el nombre de Legazpi es muy conocido, no se lo otorgo a la estación, pero estos estuvieron juntos y documentaron una ruta a través del Océano Pacífico, desde Filipinas hasta la Nueva América, que es Acapulco, y de ahí Europa. Es decir, se evitaba el paso por el Cabo Nueva Esperanza de África, donde estaban los portugueses, una ruta que, digamos, con los vientos, las enfermedades y los problemas bélicos, la mercancía no podía llegar. Quiero decir que fue tanto el auge de la mercancía con esta nueva ruta traída a Europa que requirió legislar toneladas, controles, problemas con el contrabando y también la competencia desleal, porque ese contrabando, ya que había demasiada mercancía y forma de traerla, vino en detrimento de los comerciantes locales. Así se crea aquí realmente toda una nueva vía económica y podemos decir que es la primera globalización, ¿no? Si estamos todos en este momento frente a ordenadores que son parecidos, sistemas operativos, ¿no? Windows y demás, y todos hablamos lo mismo, pues la primera globalización siguió allí, se repartieron las rutas, se establecieron categorías de mercancías y algo muy inusual, que podemos hablar de la isla de Ceibo, por ejemplo, que es el famoso clavo de olor, tan codiciado, el clavo de olor, como lo conocemos hoy en día, planta que es utilizada también por la medicina antigua, la medicina india, fue realmente tan preciado que un gramo de clavo de olor, por ejemplo, llegó a costar 7 gramos de oro. Y por ese clavo de olor se realizaban guerras hasta que nacieron nuevas plantaciones en otros lugares y cayó su precio. Muy interesante, sin duda. Cierta o no, la historia del San José resume bien lo peligrosa que era en aquellos días, en aquellos años, la ruta del Galeón de Manila. La ruta, y tendremos que hablar de la ruta, pues el célebre nombre no hace referencia a una sola embarcación, ni mucho menos, sino a una completa vía comercial que durante 250 años unió Acapulco con Manila. Hablamos de Filipinas, cumpliendo por cierto con el sueño de Colón, establecer una vía comercial con Asia en dirección oeste. Hablamos de ese galeón de Manila y esas características. Nos preguntamos cuáles eran las características más destacadas de esta ruta comercial. Cuéntanos. Bueno, primeramente la ruta comercial era más larga, era muy larga. Se estableció gracias al descubrimiento de una corriente de agua. Pues tenemos que explicar, yo también me explico a mí mismo, no soy experto en navegación, pero aquí hablamos de corrientes y de vientos. No hay otra manera, es algo espeluznante, se puede decir, pensar que una ruta comercial asidua como era esta. Y también de 250 años se basa en vientos, no hay cambios climáticos, hay sorpresas climáticas y en corrientes que han cambiado con los años. Y la corriente de Kuroshio es una corriente marina que está localizada en el Océano Pacífico y comienza en la costa de Taiwán y fluye al noroeste por Japón y entra en la parte oriental
del Pacífico Norte. Entonces, esta corriente fue descubierta porque en una avidez de seguir adelante, el mismo Andrés de Urdaneta, ¿sí?, en vez de virar al este en un momento, sigue al norte y descubre la corriente. Es maravilloso, ¿no?, pensar que las cosas fueron dadas de esta manera. Y esta corriente, ¿sí?, que va en dirección este, en definitiva, va en contrario de la navegación establecida, ¿sí?, era conocida, pero realmente no utilizada. Así que el galeón de Manila establece una manera de llevar las mercancías. Las características que tenía era el galeón mismo, no, sino que los galeones que vienen después comienzan a ser galeones capaces de llevar hasta 2 toneladas, en vez de 1000 kilos, de una tonelada, 2 toneladas de mercancía. Eso era mucho. Esas 2 toneladas de mercancía requería realmente, si esa es tu pregunta, mucho espacio para las mercancías y poco espacio para los pasajeros. Hablamos pasajeros y hablamos personal propio. Los marineros de a bordo tenían el mínimo espacio posible. También por ser rutas largas, eran tiempos realmente de permanencia en las naves por mucho tiempo, lo cual traía muchas muertes. Había un sacerdote en todas esas rutas, sabiendo de que la mortandad era muy grande, también insalubre, y con enfermedades típicas de la navegación de la época. Se trató de regular la eslora de los barcos, su largura, pero no se habló de su tonelaje. Por eso estas rutas crearon un nuevo tipo de navegación, una navegación muy despiadada con respecto al pasaje, pero muy más asegurada con respecto a la mercancía. Se construyeron barcos con, se puede decir, casi un espesor de medio metro, que es mucho, de madera, ¿no? Un espesor muy, muy grande de madera, reforzado, pero se hacían más seguros en la navegación. Esta ruta comercial, ¿sí?, fue una ruta comercial alternativa a las flotas de las Indias que surcaban el Atlántico entre Veracruz, Cartagena de las Indias, La Habana y demás. Así que el galeón de Manila se embarcaba en Acapulco, eran transportados hacia Veracruz, donde embarcaba en las flotas de Indias rumbo a donde, a la península ibérica. Hablamos del transporte de la plata, del tabaco y del cacao, y es que los galeones que llegaban a Sevilla también cargaban especias, porcelana, telas preciosas y los famosos jarrones chinos. Todos estos productos procedentes de Filipinas, la costa asiática del Pacífico y las Islas de las Especias, conocida como la actual Indonesia. Tenemos que comprender algo, que hubo causa y efecto y causa. Cuando los chinos deciden evitar el papel como forma de intercambio monetario y deciden utilizar la plata, se basan en el galeón de Manila o la ruta del galeón de Manila para llevar esa plata más rápidamente a sus dominios. Dependían de la ruta comercial para esta nueva, se puede decir, normativa o decreto. Sí, imaginémonos nosotros hoy en la Europa comunitaria, que nosotros podemos crear una normativa conforme al gas que recibimos de Ucrania vía Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces nos es imperativo de que ese gas llegue, porque así establecemos normativas, establecemos proyectos también, y también restricciones. Pero estamos basados en algo que es existente. Entonces los chinos, basados en esa ruta, realizan cambios y están esperando esa plata que llega de las minas, ¿sí?, de la Nueva España. Y de alguna manera todo esto que estoy diciendo trae una causa y un efecto. La avidez, la causa trae un efecto y el efecto trae nuevas causas. Y esto es de alguna manera una reacción en cadena que trae una globalización. Podemos decir que gracias a esta ruta
los conceptos vertidos en todos estos continentes sobre mercancías, de dónde provienen, las lenguas que se hablan, el trasiego de personas, comenzó a ser mucho más voluminoso. Por eso yo hablo de la primera globalización. Algunos historiadores llaman esta parte del Pacífico el Gran Lago Ibérico. No nos olvidemos de que España llegó a tener unos dominios tan extensos, una gran potencia, todo lo que era la Nueva América, Centroamérica, Suramérica y la ruta del Pacífico, que realmente no nos podemos imaginar la influencia también lingüística que se llevó a todas partes. Estoy hablando del español, lo que se conoce en aquellas tierras como el castellano, y toda la culturalización. Fue un intercambio recíproco, pero por supuesto que el sometimiento a la potencia dominante, España, hizo que realmente todo lo que es español, también los nombres de las ciudades, muy similares a los nombres ibéricos. Así que todo esto, que como bien has dicho, superaba la visión y la ilusión de Cristóbal Colón, aunque ya Fernando de Magallanes, al servicio de España, llegó al archipiélago filipino y así se fue llevando esta dominación, hasta al cabo, se va reconociendo realmente que el mundo es un pañuelo. En términos antiguos, podemos decir que para ellos, a pesar de esta peligrosa travesía, muchas barcas, embarcaciones, muchos navíos no llegaban a destino, el mundo comenzó a ser un pañuelo. Las comunicaciones ya se consideraban tan asiduas y tan realmente homologadas, que esto era una manera ya de vivir. Ya no se vivía en un lugar, sino que ya uno podía vivir extensamente en todo el globo terráqueo. Y esto fue a causa de estos marinos que realmente, como este que he nombrado, que no superó los 60 años de su vida, pero siguió luchando y cartografiando todo, porque los portugueses, cuando él realmente logra llegar a Europa y llega a Portugal, llega a Lisboa, le confiscan todas las cartas de navegación y todos los escritos, y tiene que huir a caballo hasta España para volver a reordenar todos los escritos y presentárselo al rey para que se comience a hacer esta ruta. Es decir, hubo un intento de sabotaje en Portugal para que no llegue esto a manos. No nos olvidemos que asimismo había un tratado. Los portugueses no podían violarlo, pero sí hubo violaciones recíprocas de estas rutas que trajo una contingencia no pequeña. No nos olvidemos que Adrián de Urdaneta fue un hombre realmente que desde los 17 años se embarca, aprende mucho de Magallanes, aprende mucho de las rutas marítimas y logró sobrevivir, este es el milagro, a todas las peripecias de estos viajes, tanto en enfermedad como en desastres naturales. Podemos decir que antes de que existiera el Canal de Suez, la ruta del galeón era el camino más corto entre Asia y Europa. Pero es momento de conclusiones. ¿Qué lecciones podemos aprender sobre este asunto y qué legado dejó el denominado Galeón de Manila? Bueno, bien has hablado también del Canal de Suez. No nos olvidemos que ya nos estamos acercando a los barcos de vapor, ya no los barcos de vela. Y entonces, claro, las rutas tienen que ser más cortas por temas de combustible. Así que el Canal de Suez fue una gran obra que agilizó, porque había también mayor demanda. Eso nos hace comprender que si bien estas rutas predominaron, necesitaba la mercancía llegar. ¿Por qué? Porque también había más población en el mundo. Estamos hablando, bueno, ya del siglo XVIII, 2.000 millones de personas, las epidemias hacían lo suyo, pero la medicina de Oriente era muy codiciada, la medicina de las especies, de cómo se curaba en Oriente las enfermedades. Eso ha traído mucha medicina oriental a Europa y otro tipo de higienización, ¿no? La higiene es distinta en Oriente que en Occidente, la forma de vida, ¿no? El lavarse las manos antes de las comidas ya existía mucho antes que Pasteur en el siglo XIX trajo este concepto gracias al nacimiento de la microbiología. Bueno, las lecciones que podemos eh, sacar de esto, aquí hay un factor humano, hay un factor de ambición, ¿sí? Es decir, España
no es que necesitaba ni Europa, podemos decir, necesitaba descubrir nuevos continentes porque estaba sucumbiendo en la ruina. Esto fue la ambición comercial, también los dominios, la extensión y también las proposiciones y, digamos, las prebendas que iban a recibir los marinos, los territorios, sus descendientes, se convertían en cortesanos, en marqueses, recibían títulos nobiliarios. Es decir, aquí hubo una gran motivación económica, materialista. Pero de toda cosa que no parece tal vez muy positiva, sale lo positivo, que fue toda la extensión cultural y la reciprocidad cultural, el conocimiento de todo lo que es la creación del mundo. No nos olvidemos que estamos hablando de personas seriamente creyentes, inspiradas en la Biblia, y hablan y ven toda esta creación, creen que esta creación indudablemente proviene del mismo Dios que habla la Biblia. Lo que pasa es que no interpretan tal vez con amplitud la variación de la creación, pretenden homologarla en una forma monolítica cultural, en una forma monolítica de fe, y también establecen categorías conforme a los aspectos, colores de piel. Estas cosas fueron realmente muy negativas, pero lo mayor de todo esto es que la humanidad comenzó a comunicarse, la humanidad comenzó a transitar de un lado a otro, se hubieron canales alternativos, el multiculturalismo, ¿sí?, llevado a una convivencia, ¿no? También es una visión bíblica, el que las naciones se conozcan, convivan y tengan una interacción, claro, pacífica, ¿sí?, igualitaria, en conceptos universales de igualdad y demás. Pero esto fue muy interesante. Es decir, que hubo un gran desarrollo del conocimiento, un gran intercambio y una gran propulsión. La ruta de Manila, puedo decir, que acercó a la humanidad a un progreso cívico-cultural y material también, porque se aprendieron los oficios de Oriente y Occidente llevó tecnología a Oriente, la cual no siempre fue usada pacíficamente, pero fue un gran avance para la nación. Con estos grandes avances nos quedamos. Muchas gracias una vez más a Shemer por acercarnos a algunas curiosidades de la historia, en este caso el galeón y digamos la ruta del galeón de Manila. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.